¿Y si la respuesta a la mendicidad no es ni castigo ni limosna, sino trabajo y dignidad? La mendicidad es un fenómeno tan antiguo como la civilización misma. Desde los primeros asentamientos humanos, siempre ha habido quienes, por diversas razones, han dependido de la caridad pública. En la Edad Media europea, por ejemplo, los mendigos recorrían pueblos y ciudades, y la ayuda era vista como un deber religioso. Sin embargo, a medida que las sociedades se fueron organizando y urbanizando, la mendicidad se fue convirtiendo poco a poco en un problema social, especialmente cuando se mezclaba con la picaresca y la simulación. En Burkina Faso, la mendicidad se ha vuelto una epidemia nacional. Si uno se detiene a observar con atención en las intersecciones de Ouagadougou o Bobo Dioulasso, verá que la mayoría de quienes extienden la mano no presentan signos evidentes de discapacidad o enfermedad. Sorprendentemente, una gran parte de quienes piden en la calle son personas sanas que han hecho de la simulación su fuente de ingresos. Fingen discapacidades, se maquillan heridas falsas y usan a niños pequeños como señuelo, creando un espectáculo que apela a la compasión de los transeúntes y turistas. Este fenómeno no es exclusivo de Burkina Faso. En ciudades como Lagos, en Nigeria o Accra, en Ghana, la misma escena se repite a diario. Algunos de estos mendigos desarrollan verdaderas estrategias de actuación. Utilizan muletas aunque no las necesiten, se cubren los ojos con vendas o incluso entrenan a niños para que digan frases conmovedoras. En ocasiones, las mafias organizadas recogen a niños huérfanos o de familias vulnerables y los envían a las calles, repartiéndose lo recaudado al final del día. El resultado es que quienes realmente necesitan ayuda quedan invisibilizados y sin apoyo. La reacción clásica en muchos países ha sido endurecer las leyes, multas, arrestos, juicios y años tras las rejas. En Nueva York, por ejemplo, durante los años 80, se promovieron leyes de tolerancia cero para despejar las calles de mendigos. Sin embargo, las cárceles se llenaron de personas por delitos menores y el problema social persistió. Burkina Faso, por el contrario, eligió un camino opuesto y revolucionario, desafiando todo lo que creemos sobre justicia social y el papel del Estado. En lugar de destruir vidas con castigos, decidieron transformar la crisis en una oportunidad inesperada. Así nació la Brigada Le Barl, un equipo cívico sin igual, inspirado en la idea de que ningún ciudadano debe ser inútil. Su misión es clara y poderosa: supervisar, reeducar y, sobre todo, ofrecer una salida antes que una condena. Cuando detectan a un mendigo sano, no lo encierran. Le ofrecen trabajo, lo integran en brigadas para limpiar calles, construir infraestructuras, pintar escuelas o mejorar jardines públicos. No es humillación, es una puerta abierta para recuperar dignidad, pertenencia y sentido de comunidad. El sistema de la Brigada Le Barl puede parecer una utopía, pero se fundamenta en principios muy concretos. Antes de actuar, sus miembros se acercan a las personas, conversan, escuchan sus historias y explican las reglas. Hay un componente pedagógico fundamental. La idea es hacer entender que el trabajo no es un castigo, sino un camino hacia el respeto propio y la integración social. Ignorar este modelo tiene un costo altísimo. Si seguimos creyendo que la única opción es castigo o caridad, perpetuamos la pobreza, la explotación infantil y la desconfianza social. Y, lo más grave, perdemos el potencial de miles de personas que podrían transformar el país. Imagina, por ejemplo, una ciudad donde cada mendigo sano reciba la oportunidad de aprender un oficio, como albañilería, jardinería o costura. La transformación sería doble: menos mendicidad y más mano de obra capacitada. Pero, ¿cómo funciona realmente este sistema? ¿Qué ocurre cuando un mendigo se encuentra cara a cara con la Brigada Le Barl? La historia de Adama, un joven de 22 años, ilustra el proceso. Adama fue encontrado por la brigada pidiendo limosna en una plaza céntrica. Tras una breve conversación, se determinó que estaba sano y fuerte. Le ofrecieron integrarse a un grupo de limpieza urbana. Al principio, Adama se mostró reticente, pero tras una semana de trabajo en equipo,
su actitud cambió. Descubrió que podía ganar respeto y hasta algún ingreso, mientras contribuía al bienestar común. Hoy, Adama es líder de una de las cuadrillas de mantenimiento. La mendicidad trasciende la pobreza. Es el reflejo de un problema más profundo y peligroso. En Burkina Faso y en otras naciones africanas como Ghana, Nigeria y Kenia, pedir limosna se ha vuelto parte del paisaje urbano. Sin embargo, detrás de cada mano extendida, no siempre hay verdadera necesidad. Muchos mendigos son en realidad jóvenes sanos, capaces de trabajar, que eligen la calle como medio de vida. Otros, víctimas de la explotación, son forzados a mendigar por adultos que se benefician de su vulnerabilidad. En ocasiones, las ganancias diarias de un falso mendigo pueden superar el salario de un obrero calificado. Hay testimonios de personas que, simulando discapacidad, recaudan en un solo día lo que un trabajador agrícola gana en una semana. Esta situación genera una injusticia alarmante y un incentivo perverso. Si aparentar miseria garantiza dinero fácil, ¿por qué esforzarse en aprender o buscar empleo? La mendicidad fingida fomenta la pereza y debilita la cultura del trabajo y la superación. El peligro se agrava cuando se usan niños, pues su explotación perpetúa el ciclo de pobreza y vulnerabilidad, les roba educación y posibilidades de futuro. Un niño que pasa sus días en la calle no asiste a la escuela, no juega ni aprende, y queda expuesto a riesgos como enfermedades, accidentes y abuso. Aceptar la mendicidad como algo normal equivale a renunciar al bienestar de toda una generación. La sociedad, al mirar hacia otro lado, legitima la exclusión y condena a sus miembros más débiles a una vida de dependencia. El costo a largo plazo es inmenso. Menos educación, más delincuencia y un tejido social quebrado. Entonces, ¿cómo puede responder un Estado cuando la mendicidad ya no es mera carencia material, sino una amenaza al tejido social? ¿Existe otra alternativa, más allá del castigo o la indiferencia? Burkina Faso apostó por una respuesta audaz: transformar a los mendigos en agentes activos del progreso social. ¿Castigar o transformar? En Burkina Faso, la Brigada Le Barle plantea una alternativa audaz a la represión tradicional. Inspirados por experiencias históricas, como los programas de trabajo comunitario implementados en Escandinavia para rehabilitar a infractores menores, decidieron que la reintegración es más efectiva que la exclusión. En el año 2025, esta brigada surge como respuesta al problema eterno de la mendicidad. Lejos de arrestar o herir, sus integrantes inician cada caso con diálogo y educación. Su objetivo no es castigar a quienes piden limosna sin necesidad real, sino invitarlos a reflexionar y participar en el desarrollo del país. La brigada actúa como un puente entre la ley y la ciudadanía, recordando que todos tienen un lugar y una función. Si alguien reincide en la mendicidad fraudulenta, no va a prisión. En vez de eso, se le asignan tareas comunitarias: limpiar calles, pintar escuelas, ayudar en la agricultura o colaborar en obras públicas. Así, el castigo se transforma en una oportunidad para aprender y recuperar la dignidad perdida. El trabajo comunitario no es humillación, sino una vía de reintegración. Al barrer avenidas o levantar paredes, muchos descubren el respeto propio que nunca hallaron en las esquinas. En la práctica, la Brigada Le Barle ha desarrollado un sistema de seguimiento. Los participantes reciben uniformes, se les asignan mentores y, en algunos casos, se les ofrece capacitación adicional. Por ejemplo, algunos han aprendido a usar maquinaria básica de construcción o a organizar campañas de limpieza en barrios periféricos. Con el tiempo, algunos exmendigos han encontrado empleo estable o han iniciado pequeños negocios, apoyados por microcréditos estatales. La ley es clara: quien utiliza la mendicidad para engañar o explota a niños, enfrenta entre 6 meses y 1 año de trabajo social obligatorio. Los menores rescatados reciben protección, educación y cuidados del Estado, rompiendo el ciclo de abuso y abandono. El seguimiento de estos niños es estricto. Se verifica su asistencia escolar, su estado de salud y, cuando es posible,
se trabaja para reintegrar a sus familias siempre que no haya riesgo de explotación. Fracasar en transformar vidas sería perpetuar el círculo de pobreza y desconfianza. Por eso, la Brigada Le Barle apuesta a cambiar mentalidades, mientras construye un país más justo, persona por persona, día tras día. Esta labor no es sencilla. Enfrenta prejuicios, resistencia y la desconfianza de sectores que ven con escepticismo cualquier reforma profunda. Pero ¿cómo reacciona la sociedad ante esta revolución cívica? No todos aceptan el cambio sin resistencia. Algunos comerciantes temen que la presencia de brigadas ahuyente clientes, mientras que ciertos ciudadanos desconfían de la eficacia del trabajo comunitario. Sin embargo, los resultados comienzan a hablar por sí solos. Menos mendicidad, más orgullo y respeto. Así se redefinen los cimientos de una nación que decidió reinventarse desde lo más profundo. Hoy, las calles de Burkina Faso cuentan una historia radicalmente distinta. La mendicidad ha caído de manera notoria. Donde antes se alzaban docenas de manos suplicantes, ahora se ven escobas, carretillas y rostros firmes. Las plazas, los mercados y hasta los rincones más olvidados lucen más limpios y seguros. El país parece haber recuperado el control de su destino. Pero la transformación va más allá de lo superficial. Muchos de los antiguos mendigos, antes marginados o ignorados, hoy sienten orgullo y propósito. Varios se han convertido en líderes de brigada, guiando a otros en tareas de limpieza, construcción y mantenimiento. Es un giro inesperado. Quienes ayer pedían, hoy inspiran disciplina y respeto dentro de sus equipos. La historia de Mariam, una madre soltera que antes dependía de la limosna, es ilustrativa. Tras pasar por el programa, se formó como jardinera y hoy lidera un grupo de mujeres que mantiene los parques públicos de la ciudad. La infancia también ha ganado terreno. Menos explotación infantil y más niños rescatados acceden a la escuela. Familias que antes dependían de lo que sus hijos recolectaban en las calles, ahora ven en el trabajo y la educación una oportunidad real de futuro. El cambio está a la vista. Menos uniformes desgastados para mendigar y más mochilas llenas de sueños. De acuerdo con informes recientes, la tasa de escolarización infantil en barrios vulnerables creció en un 20% desde la creación de la Brigada Le Barle. Todo esto ha provocado un efecto profundo en la sociedad. La confianza, ese ingrediente esencial para el progreso, ha vuelto. Donde antes reinaba la desconfianza y la resignación, ahora Burkina Faso proyecta una imagen internacional más fuerte y positiva. El país se muestra ante África y el mundo como ejemplo viviente de cómo la disciplina y la responsabilidad colectiva pueden reconstruir el tejido social. Países vecinos, como Togo y Benín, han enviado delegaciones para estudiar el modelo e implementarlo en ciudades piloto. Quizá lo más valioso de esta experiencia sea el mensaje que deja. El desarrollo no depende solamente del dinero ni de la ayuda externa. Burkina Faso demuestra que cambiar la mentalidad y sumar disciplina colectiva puede mover montañas. El verdadero progreso nace cuando todos entienden que trabajar es un acto de dignidad y amor por la patria. La construcción de una nación fuerte empieza por la conciencia de que cada ciudadano tiene un rol intransferible. Por supuesto, el éxito de este modelo es observado con atención en todo el continente y más allá. Si Burkina Faso triunfa, puede inspirar a otros países africanos y latinoamericanos a atreverse con reformas más humanas. Pero si fracasa, también podría reforzar el escepticismo y el temor al cambio. La historia está llena de reformas sociales que, mal implementadas, terminaron en desilusión o retroceso. Por eso, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son esenciales para consolidar avances. Sin embargo, persiste una brecha entre la percepción internacional y la realidad diaria en Burkina Faso. Algunos medios extranjeros han acusado al programa de ser demasiado estricto o de imponer trabajos forzados. Las autoridades, por su parte, han respondido abriendo las puertas a la prensa y mostrando historias individuales de superación. La clave está en recordar que ningún modelo es perfecto
y que el aprendizaje constante es parte del proceso. La pregunta es si este modelo resistirá la presión del tiempo y las expectativas externas. ¿Podrá el país mantener su nueva identidad frente a los desafíos que aún quedan? La sostenibilidad de la Brigada Le Barle depende de factores como el apoyo político, la capacitación continua y la participación de la sociedad civil. Pero sobre todo, de la capacidad de adaptar el modelo a nuevas realidades, como el crecimiento urbano, la migración o los cambios económicos globales. El verdadero progreso no nace del castigo, sino de la responsabilidad compartida. Burkina Faso lo demuestra. Transformar a quienes antes eran marginados en trabajadores activos no solo es posible, sino urgente. El trabajo comunitario no embellece las ciudades por sí solo. También devuelve dignidad a quienes antes eran vistos como un peso para la sociedad. Convertir la exclusión en oportunidad desafía y renueva los esquemas tradicionales. La protección de la infancia no admite concesiones. Ningún país que explote a sus niños puede soñar con un desarrollo real. Burkina Faso lo comprendió. Menores que antes pedían en las calles hoy encuentran refugio y acceso a la educación. Así, queda claro que el futuro de una nación comienza cuidando a sus generaciones más jóvenes. El gobierno ha lanzado campañas de sensibilización en radios y escuelas, subrayando que ningún niño debe ser instrumento de mendicidad. Disciplina y oportunidad deben caminar siempre de la mano. Imponer reglas sin ofrecer alternativas solo perpetúa la desigualdad. Al dar a los infractores la posibilidad de contribuir al bien común, Burkina Faso siembra cambios duraderos. La auténtica transformación social ocurre cuando la firmeza se equilibra con puertas abiertas. Una sociedad que solo castiga no educa. Una que solo asiste no emancipa. El desarrollo nacional no es tarea exclusiva del gobierno. Cuando cada ciudadano asume su parte, el progreso deja de ser un sueño distante y se vuelve una realidad palpable. Desde el más humilde hasta el líder político, todos pueden sumar al bien común y reescribir la historia de su país. Existen ejemplos en la historia, como el milagro económico japonés de la posguerra, que demuestran que la reconstrucción nacional es posible cuando hay cohesión y sentido de propósito. Hay que ser cautos con las narrativas externas. Muchas veces, los relatos internacionales omiten matices o tergiversan la realidad local. Es fundamental escuchar las voces que viven y construyen la historia día a día. En Burkina Faso, las radios comunitarias cumplen un papel vital al informar y recoger testimonios de quienes han vivido la transformación desde dentro. La transparencia y el debate son aliados indispensables del cambio sostenible. Si ignoramos estas lecciones, corremos el riesgo de condenar a generaciones enteras a la exclusión y la dependencia. Negar el valor del trabajo digno, la protección de la infancia y la responsabilidad colectiva podría hacernos retroceder décadas en el camino hacia una sociedad realmente justa. La historia de muchos países latinoamericanos muestra que la falta de políticas inclusivas genera brechas difíciles de cerrar a largo plazo. Pero, ¿cómo surgió esta revolución interna en Burkina Faso? El nacimiento de la Brigada Le Barle marcó un antes y un después en la lucha contra la mendicidad. Inspirada en el proverbio local, cada piedra suma para levantar la casa, la brigada fue concebida como una familia ampliada que integra voluntarios, funcionarios y antiguos mendigos. El proceso de selección es riguroso e involucra pruebas de liderazgo, compromiso y empatía. Un país verdaderamente fuerte se edifica cuando nadie queda relegado a la inutilidad. Esto no es solo un lema, es el principio que impulsa la transformación de Burkina Faso. Allí, la Brigada Le Barle ha demostrado que la disciplina colectiva y la oportunidad pueden convertir la crisis de la mendicidad en una fuente de dignidad y avance social. Al sustituir el castigo tradicional por el trabajo colaborativo, el país desafía estigmas arraigados y nos recuerda que el desarrollo auténtico comienza cuando cada persona descubre su valor y su aporte. Ya no se trata únicamente de limpiar las calles o reducir la cantidad de mendigos. Se trata de devolver la dignidad,
de rescatar la confianza en la capacidad de cada individuo para contribuir a la nación. Hoy, docenas de jóvenes que antes pedían en las esquinas, ahora construyen caminos, cuidan jardines y ven cómo sus manos transforman barrios. Las historias de quienes pasaron de sobrevivir gracias a la compasión ajena a sentirse útiles, inspiran a toda la comunidad. El miedo a la cárcel ha sido reemplazado por respeto propio y hacia los demás. Pero esta experiencia también nos desafía. Si Burkina Faso pudo revolucionar su sistema desde la base, ¿qué podríamos lograr nosotros si nos atreviéramos a repensar nuestras propias políticas sociales? ¿No es momento de ver al prójimo no como problema, sino como potencial aún sin desarrollar? La historia de la Brigada Le Barle es una invitación abierta a la creatividad, el coraje y la empatía en la gestión pública. La oportunidad está en nuestras manos. Podemos elegir entre perpetuar sistemas que marginan y desperdician talento, o inspirarnos en el ejemplo africano para crear sociedades donde nadie quede atrás. Cada vez que ignoramos la capacidad de alguien o normalizamos la exclusión, dejamos pasar la oportunidad de construir un país más justo y próspero. La historia demuestra que los grandes cambios empiezan con pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Burkina Faso demuestra que una nación se fortalece cuando todos suman. Donde antes reinaba la resignación, ahora florecen posibilidades y orgullo colectivo. Este modelo puede transformar mentalidades y políticas si estamos dispuestos a aprender y actuar. La pregunta final es inevitable. ¿Cómo llevaremos este espíritu transformador a nuestras propias comunidades y qué estarías dispuesto a hacer para que nadie sea considerado inútil en tu país? El desafío persiste, la deuda está planteada. El futuro lo construimos entre todos.